Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras pasando desde la estándar definición a la alta definición y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario.
Está en Brasil también. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y con quórum, vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 19 de marzo de 2025. Punto 2, comunicaciones oficiales, nota del Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza de destinar inmueble para construir complejo de Si me permiten, respecto de este proyecto, quisiera hacer algunas consideraciones. Si bien es loable la posibilidad de la construcción de un edificio destinado a una escuela, asignando 500 millones de pesos, llama la atención que semejante inversión, semejante proyecto, no dé datos certeros y concretos. Primer punto, informe de catastro del predio, no dice de quién es, no está determinadas las dimensiones, no hay firma. No hay firma. Una desprolijidad bastante grave. Porque si se va a construir un predio, hay que tener los papeles de ese predio. Segundo punto, si bien la educación es una responsabilidad de la provincia, si esto va a ser una escuela municipal, ¿quién va a pagar los sueldos? ¿Quién va a designar los docentes? ¿Y cómo se va a sostener en el tiempo? El proyecto no lo dice. Dice, destinar el inmueble identificado, donde no hay firma, catastralmente con las fracciones sobre terrenos que son del ferrocarril, tengo entendido, la construcción de un complejo educativo técnico terciario universitario, gasto que se encuentra autorizado en el presupuesto municipal aprobado por el Consejo por un monto de 490 millones de pesos. En lo que refiere a la inversión física, bienes de capital, asimismo, el municipio cuenta con un recurso disponible en el Tesoro Municipal ahorrado por esta gestión para proceder a la ejecución inmediata. Todo ello en beneficio de la comunidad villavigelense, proveyendo de esta manera la igualdad de oportunidades y el desarrollo social conforme a lo considerando la presente orden. Artículo 2. Determinar que lo dispuesto en el artículo 1 tendrá vigencia por el término de 50 años. O sea, siempre que cumpla con el fin. 50 años, ¿a quién? 50 años, ¿a quién le van a dar la escuela? No lo dice. A ver, pero no sé quién le hace firmar esto al intendente. O sea, vamos a regalar 500 millones de pesos. Debe saber si usted estaba al lado del intendente No, siempre. bueno, ¿Cómo pero, no va a saber? no, bueno, Tiene pero que saber que no lo firma. dice en el papel, lo que importa es lo que dice acá. Bueno, pero usted tiene que saber. Lo que La dice pregunta acá, contéstesela acá, lo usted. que dice acá. Entonces, bueno, Ahora no sabe. ¿se quiere regalar 500 millones de pesos? ¿Para quién? ¿Para la escuela de Gustavo Martínez? Le pregunto, concejal. No, es una escuela porque puede funcionar a la noche, a la mañana, a varias instituciones.
Ahora, a mí me llama la atención, hablando de cosas que están mal hechas, quiero recordarle, señor concejal, que usted ocupa ese cargo y fue votado por la comunidad de Ángela para acompañar Y hacer al las intendente. cosas ¿Me bien, deja no hablar? Porque yo no dejo legitimar hablar. cosas irregulares. Bueno, resulta que hoy vemos un espectáculo patético convirtiéndose en la primera oposición cuando usted fue en una lista y la gente lo votó para que acompañe este proyecto de gobierno que ya tenía 2 años. Para acompañar De las cosas que gestión. están bien, no las Por- cosas que están mal. Eso no, No está nos mal. quieran Está mal hacer acompañar a la cómplices, educación técnica. no nos quieran donde hacer el señor cómplices. gobernador fue que pidió apoyo, que dijo muy interesante, el señor Luis Landricina. Es verdad que hay cosas que hay que modificar, pero no, yo no veo nada Que pase malo comisión. en querer hacer algo, comisión. una escuela pública gratuita. Digan quién para- es, quiénes son, quién es la escuela, quién es el referente, quién Bueno, se es lo va a una escuela contestar que no es, seguramente. acá no dice nada, Pero me una llaman, escuela que como no es de todo me llama la Villa Ángela. atención, a mí me llama la atención. Me su llama la atención actitud. que le hagan firmar esto Me al llama la intendente. atención que no tenga vergüenza delante de la gente. Vergüenza después del es niño no que es yo querer misma lo regalar apoyé, 500 millones de señor. pesos Yo mismo, de los Guillermo, villangelenses, yo misma, Guillermo, te concejal. apoyé para que vos tenés el lugar donde estás, para que Vergüenza es hagas una regalar función. 500 millones de No lo pesos que de los estás villangelenses, haciendo, concejal. Eso es traicionando a los votantes que te votaron a lista, Voy a donde el defender los señor intereses de los intendente te villangelenses, confió concejal. un lugar Por más que usted se privilegiado. enoje. Es una lástima que actúes Es como una actúes, lástima y es que una vergüenza quieran que adelante todo desvirtuar el mundo lo que esté se hace actuando para la gente. como un traidor. Es Es una la lástima. única Voy a palabra que se me defender ocurre en los este momento. intereses de la gente, Sí, concejal. Por señor, más que hace usted 3 se enoje. gestiones que defendemos los intereses de la Bueno, gente. Chocolate por por la más que usted noticia. se enoje, Y lo concejal. invitamos a usted. No me Por enojo, más que se quiero, enoje, ya que concejal. usted No me tiene importa el que se enoje, tupé no me importa que se y la No me importa que se enoje. la caradurez de No me importa cuestionar que se enoje. cada- Yo no voy a avalar que se cada- regalen 500 millones de cada- pesos de la comunidad de Villángela. Usted tiene razón, Enójese señor. todo lo Usted que quiera, tiene insulte razón. todo lo que quiera, concejal. No lo Voy a estoy defender los insultando, intereses de señor, los porque villangelenses. usted hace insulto todo el tiempo No, no sobre es el insulto. Ejecutivo. Estoy mostrando los papeles que ¿Y sabe vino del qué? Ejecutivo. Ya que hablamos de no estoy ya que hablando esta de otra semana, cosa. carta documento, falta de respeto. ¿Qué falta de respeto la suya, señor, cuando usted fue votado por un equipo de gobierno y fue Para hacer las cosas por- bien, le reitero, no Estamos para hacer haciendo las esto. cosas bien, para eso está el Tribunal de Cuentas, señor. No, Si ¿qué Tribunal de denuncie. Cuentas? Usted está pidiendo Y si que no firmemos denuncie. un cheque Y en no blanco de firme, 500 no hay millones de pesos. problema, no hay Por supuesto problema, que no no, firme. por supuesto, y por No hay eso doy- problema, si la y por sociedad eso estoy dando mi argumento. está viendo cuáles son sus intenciones Estoy particulares. dando Acá mis venimos a trabajar por argumentos. cuestiones generales, no por cuestiones Estoy dando personales. mis argumentos. Así que no mezcle las Estoy cosas, dando mi señor. argumento. Yo pensé que usted era inteligente, la verdad. Usted debería ser Guillermo, inteligente. Guillermo, ¿y Usted sabe debería por ser qué? inteligente y no ¿Sabe mandar por estas qué? cosas al consejo. ¿Sabes por qué lo hago? ¿Por qué te digo? Porque yo me hice todos los medios, he fracasado para mantener el diálogo con usted y el Ejecutivo. Yo no inicié este problema. Hay que respetar la jerarquía, señor concejal. No, nadie El discute jefe de la la comunidad jerarquía, se nadie llama discute la jerarquía. Adalberto Titi Pap. Y usted lo ha acompañado y él confía en usted. Así como para lo que votaron ocupe él, lo ese votaron a horario de nosotros, a cargo usted que y a está cada uno que ocupando. estamos acá. Así que a mí, Así que la no es verdad, deber, la deber única pleitesía, palabra- ni la hay única- jefes. No, Nosotros, no, pero nuestros jerarquía jefes son los estoy hablando. ciudadanos, No, son confunda, los señor. jefes, son los ciudadanos de Villángela. Jerarquía, No usted es confunda, profesor, no usted es confunda, profesor, estoy concejal. hablando de jerarquía. No Usted confunda. aquí es un Nadie, jefe. nadie Yo le me falta re- respeto al yo me intendente. dirijo Nadie con le falta respeto al intendente. Bueno, hablando de Estoy ética y de hablando muchas de los cosas que manda papeles tanto que documento, que ustedes son el mandan. otro, debería la verdad que pedirle disculpas a la comunidad que lo votó para un fin y usted Perfecto, viene a sí, no hacer hay un problema. espectáculo No hay patético problema. por cuestiones personales en el Consejo. Perfecto, Nada más, no hay gracias. problema. Yo tengo que pasar a comisión y aparte esto es una barbaridad lo que están mandando. Hay dos mociones, votemos. Concejal de Levín. Concejal Pacheco. Creo que hay varios errores, digamos, en el proyecto, como la calle, también el nombre de la calle no es San Martín, que habría que ir a comisión. Sí, que vaya a comisión, yo también, que vaya a comisión y lo tratamos en comisión, pero me parece un proyecto. Y modificar las cosas que modificar. Y es un buen proyecto. Y por ahí una Apoyo cuestión la que quiero educación, agregar, sí. sobre todo si es gratuita para toda la gente humilde que por ahí no tiene, pero hay cuestiones que por ahí la podríamos ver para que salga Sí, bien. me parece perfecto. El concejal Fernández retira su moción de tratar sobre tablas, así que se remite a comisión. ¿Qué comisión, Miguel? ¿Cómo es? De asunto. Asunto y Hacienda con nota
del intendente municipal, proyecto de ordenanza, autorización a construir un parque. Sí, respecto de esto hay varios pedidos que no están contemplados acá. Una lástima, el Jardín 151, Héroes de Malvinas, ahora en el 2 de abril nuevamente queda afuera, es una cuadra. Sala Belo Taño también queda afuera. Sala Braverman también queda afuera. Escuela 1021 también queda afuera. Que lo analice la comisión. Dos mociones. Son cierres de permisos, señor presidente. Comisión. Esta propuesta del Ejecutivo tiene que ver con el cierre de mallas de escuadra que están sueltas y después suben toda la ciudad. O sea, no quedaron afuera, están en Villa Ángela, van a seguir estando y los asfaltos van a quedar en Villa Ángela, nadie se los va a llevar. Así que ese es el criterio, digamos, para cerrar las mallas céntricas, para seguir con los asfaltos que se va a seguir. Gracias, señor presidente. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal García. Tablas. Bueno, han requerido que se ocupe el dinero que tiene el Ejecutivo, así que no entiendo a veces unas cuestiones, pero supongo que en comisión lo vamos a discutir, ¿no? Que se ponga en marcha para poder seguir trabajando. Concejal Castillo. Concejal Fernández. Comisión. Al final. ¿Qué comisión? Y legislación y acción. Sí, no hay datos técnicos tampoco, no hay especificación de qué tipo de concreto, de hormigón se va a hacer, las dimensiones de la calle, el ancho, el espesor, si va a haber sistema de desagüe. Hay un dibujito. Lo bueno le perdonaste. Nota de los concejales Raúl Fernández y Guillermo Ullate, proyectos de declaración por el Día del Veterano. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración Día de la Concientización sobre el peticiones particulares, nota del señor Esteban Ramón Moreira, adjunta documentación respecto a un terreno. Nota de la señora Carmen Ramírez, solicita se condicione la gruta de San José. Nota de comparsa Jabonito, solicita se otorgue el terreno para construir la sede de la Comisión. Legislación y tierra. Nota de la UFP número 61 de Benecer, solicita se gestione el reemplazo de caño de montaña. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla, nota de los concejales Fernández y Buzzati, proyecto de creación, acción al Día Veterano. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración sobre concientización sobre el clima. Nota de la señora Carmen Ramírez, solicita esa condición en la gruta de San José. Y nota de la UFP número 61 de Benecer, solicita se gestione el reemplazo de caño de montaña. Voy a dar uso de la palabra a unos vecinos que pidieron dirigirse al consejo por un problema que tienen en el barrio. Por favor, se pueden acercar. Este es un problema que tuvimos hace años en el barrio 30 Viviendas. Es un pasillo donde lo usan como calle. Lo usan como calle, donde hay una casa perjudicada, ya fueron los de obras privadas a verificar, pero es una cloaca. Ahora tiene
ella problema con el papá, que esta gente que cruza con el auto, es una sola familia que cruza con el auto, va y viene, no lo dejan sentar al señor en el espacio verde dicho por el municipio. Y bueno, ya nos fuimos también donde teníamos que ir, hicimos todo, fuimos juzgados de falta como corresponde, pero no tenemos respuesta en ningún lado. Ayer me acerqué de nuevo, ya que ellos dicen que no pueden clausurar un puente y como es un espacio verde, entonces que pongan árboles, por lo menos, plantas, algo. Pero queremos que el vehículo no siga perjudicando más ni a este señor que no lo dejan sentar en la vereda, ni a las casas que están siendo destruidas porque están todas rascadas por el paso del vehículo. Pasa menos de 20 centímetros de la pared de una casa. Bueno, Tuvimos un caso así en el barrio San Cayetano. Así que bueno. Todo ese día el calor que se encontró en el espacio verde, donde la municipalidad dice un espacio público para poder circular vehículos. Y un señor circula en su vehículo. sí, circula en su vehículo. Bueno, ella tenía una cadena, tenía en el piso el puente, tenía cadena, en el puente, todo. Bueno, y ¿Cómo es la dirección? Sí, ayer no me querían recibir la nota en mesa de entrada, así que hoy yo la hice ingresar por presidencia, con una nota de presidencia, porque no querían recibir la nota de los vecinos haciendo reclamos. Así que hoy ingresó y les voy a dar la copia y la tengo. ¿Barrio cuánto? 30 viviendas. Por la calle Echeverría. También tiene un número de sí, es Sí. un de teléfono. 46, 32, 49. Porque Sí, se queremos puede una hacer. solución porque o sea, hay muchos chicos que juegan sobre esa vereda y que es un peligro porque salen a altas velocidades, marcha atrás y continuamente hay que estar con los nenes ahí, niñitos chiquititos y que el auto así no los ve. Y ya fuimos a todos lados y no recibimos respuesta de nadie. Sí. También porque hay, es problema de hay dos zanjas abiertas en el pasillo. Hay unos caños que ahora se ha alumbrado público, pedí para poder poner la luz. Están abiertas, de noche no se ve, si cae alguien mayor. Eso también fueron a ver, pero quedó por ahí. Y no taparon. El teléfono que quieren, por favor. 46, 32, 49. Sacó la calle, para circular, no va a permitir lo que tienen. Y para final, y lo otro, como no circulen por para allá, él hizo, se limpió la zanja, puso todo un hombro, hizo la zanja y puso el hierro para que no se meta alguno por ahí. Mira, si Tiene quieren ver, ahí está la tajadura que tiene la casa. Yo no estaba la cadena, ahora la sacó. Esta se ve la cadena que puso en el puente, en el pasillo. Y en aquel lado se ven las tajaduras de la casa y todo, pero nadie se hace responsable de nada. Sí, con los árboles, está todo en el lugar. No, con uno. Pero el chico entra cada 5 minutos. Y inclusive entra y estaciona el auto en la vereda, ni siquiera, porque hay otros vecinos que del otro lado tienen, ingresan, pero del frente del otro lado, porque es como una selva. Del otro lado las casas están de frente, entonces la vereda es más ancha. Y de este lado no, con el pasillo. Claro, y de este lado es más angosto el pasillo. Entonces, y bueno, fuimos, hicimos, ya fuimos a juzgado en falta. Están hechas las denuncias, todo, de acá fueron a corroborar y anotaron al juzgado de falta lo que es, bueno, ayer vine a presentar otra nota y bueno, acá en horas privadas dijeron que no porque no es competencia de ellos, porque no pueden ni arreglar un puente. Entonces, bueno, Por eso acá hay que director de juzgado, ¿verdad? Y es problema de vecinos. ¿Cómo? ¿Vos hiciste la denuncia? ¿Tenemos el número de expediente? él hizo la denuncia por el tema de la casa de la toda bajada y ella hizo también la denuncia, que la acompañamos todos los vecinos por el tema del papá, porque el papá de ella se sienta acá en este pasillo. Y acá no lo dejan sentar, inclusive hasta le llamaron a la policía porque se sienta ahí, pero dicho por ellos, y bueno, ya dicen que ellos, cuando vine a ver a hablar, acá la municipalidad me dijeron que ellos no pueden estar controlando si entran o no entran vehículos en casa. Todo es un tema, una cosa trae la otra y se genera esto. Bueno, vamos a intervenir, tratar de ver, a ver, vamos a mediar. ¿Podemos? El número de expediente tenés. No lo tengo. Bueno, después te hablamos. Dale, yo te lo paso todo. Sí, porque la verdad que
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no viendo más temas que tratar. Quedó el... En la primera sesión dijeron que iban a convocar el siguiente día y horario de comisión. de la reunión de comisión. Sí, 10:30 los miércoles después, asuntos legales y fiscales. Asuntos de liquidación de los fiscales, después de los días miércoles, después de la sesión. Y el Pero vamos a chocar cuando tengamos lo mismo. Si no lo vamos a tener que unir. Asunto y también el mismo día. Miércoles 10 y 30, todos. Miércoles 10 y 30. Estamos todos, Sí, habíamos hablado miércoles. Otro tema, si quiero... Miércoles 10 y 30 quedan El miércoles que viene es 2 de abril. Sí. Posiblemente va a coincidir el horario, no tenemos notificación, bueno, nunca mandan la notificación al Consejo de los actos oficiales, pero vamos a ir al acto de Malvinas porque es de los héroes de Malvinas, nos inviten o no nos inviten, vamos a ir igual. Seguramente se va a hacer el miércoles por la mañana. Puede llegar a coincidir con el horario de la sesión. Así que lo que tenemos que ver analizar es si posponemos la sesión el día 2 o para el feriado. Bueno, el 2 es feriado. El 2 es feriado. Vamos todas las. Se va a ir a la otra semana. Claro, el 9. El 9. El 9 tenemos que Miércoles de 10:30, además de asunto y viernes fiscal y otra comisión, ¿se reúne? Si se interponen, recordamos otro día. Claro, exacto. Sería un encuentro que estamos todos. Estamos todos y tratamos todos. Ahora el otro. Tenemos la de asunto y liquidación y el otro de tierra. ¿Qué van a tratar de normalizar? Bueno, no viendo más temas que tratar, estamos por finalizar la sesión del día de la noche. Muchas gracias, señores concejales. Tenemos buenos días. Gracias. Porque es un tema que nos preocupa. La temática de conseguir la perforadora en este momento cuesta mucho dinero, pero la temática está que no se consigue. Entonces, eso estamos en la gestión a ver cómo podemos conseguir eso. Y realmente lo queremos que el APA responda a ese tipo de cuestiones. Porque el APA es el que tiene que venir a Villa Ángela y sé por trascendido, por reuniones no oficiales que dijeron que esperan que llueva. Espera que Tata Dios nos regale agua. Eso fue lo que habían planteado. Por supuesto, la gente del APA la que tiene que venir a Villa Ángela con una perforadora más importante que la que se consigue acá. La del INTA llegamos a los 10 metros, o sea, no alcanza. Con toda la buena posición que tuvo el INTA siempre, con todos los vecinos, con toda la zona rural, no alcanza. Es más, esperemos tengamos pronta respuesta, pero la respuesta que me dijo un funcionario de la provincia, bueno, que esperemos que llueva. Recemos que llueva. Entonces, bueno, esperemos que no sea tan así, que también dispongan dinero para poder y hacer la compra de una perforadora de mayor magnitud para beneficiar a más vecinos, porque si este tipo de sequía sigue en nuestro norte argentino, va a ser cada vez peor. ¿El municipio no tiene dinero como para comprar una perforadora? Mirá, se está presupuestando. O sea, todavía no tenemos ni un oferente.
O sea, yo por ejemplo me encargué personalmente, porque ¿cómo hacemos habitualmente? Cuando alguien tiene la inquietud, pregunta, una vez que tenemos la pregunta, decimos, mira, esto cuesta tanto en tal lugar. Entonces con eso se mira todos los pormenores y si corresponde el municipio por ahí puede comprar. ¿Está? Porque hay cosas que el APA le corresponde a la provincia, no le corresponde al municipio de Villa Ángela. Que ayudó siempre. Como al ladrillero que ayudamos siempre. En este momento está ayudando con algún tipo de cosas. ¿Por qué? Pero siempre le ayudamos al ladrillero. Fue siempre, no es de hoy únicamente. Entonces, son cosas que estamos siempre al tanto de todo esto, porque queremos nosotros avanzar en todo lo que tenemos que hacer. Respondiendo la pregunta de los vecinos, también preguntan si ya compran el camión atmosférico y para qué sector. Mirá, el camión atmosférico fue una solicitud acá del presidente del Consejo. ¿Está? Ese camión atmosférico, como te planteaba, todo lo que sea cloaca y agua potable depende a SAMEP. Todo depende de SAMEP. El atmosférico es un tema que teníamos acá, se fundió, se compró en esta gestión, inclusive en la gestión de Alberto Pap, se compró uno, no está funcionando. Pero el tratamiento del agua servida corresponde exclusivamente a SAMEP. Nosotros podemos hacer, pero fíjate lo que día pasado tuvimos que quejarnos acá al secretario que estaba en Villa Ángela, de SAMEP, porque resulta ser de que nuestros camiones para distribuir agua potable tienen que hacer la cola de 2, 3 horas, 4 horas para poder llevarle agua aquí en la vecino de Villa Ángela. ¿Y a quién le corresponde a SAMEP? Pero tuvimos que quejarnos en el buen sentido para que tengamos agua aquellos que no podemos tener agua por la vía que corresponde. Entonces pedirle agua a SAMEP y el municipio hacía de gestor, de ayuda a todo esto. Bueno, nos encontramos con que hacían 3, 4 horas cada camión. Se hizo la comunicación correspondiente al señor Albornoz para que de esta manera se destrabe este tipo de cosas. Bueno, eso fue el lunes pasado. Esperemos que tengamos respuesta pronto a esta situación. Vos te digo, hay cosas que corresponden al municipio y cosas que no corresponden al municipio. No estoy en contra de nadie, estoy a favor del vecino de Villa Ángela. Por eso trabajo de esta manera, preguntando, gestionando, haciendo este tipo de actividades. No soy ni más ni menos importante, soy uno más del montón. Me equivoco como todos, pero sí quiero que Villa Ángela tenga lo que se merece, pero cada cual responda con lo que le corresponde. La salud depende del gobernador, la policía del gobernador, el APA depende del gobernador. Entonces, la luz depende del gobernador. Entonces te explico, cuestiones que yo no puedo resolver. Pero sí tuve ayer una vecina que se largó a llorar cuando me llama. Mire, yo tengo un sueldo de pensionada y de jubilada, gano 500.000 pesos. La luz me vino 460.000 pesos. ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago? Dice, yo no, digo, tranquilícese, pues la vida que la se iba a internarse. Yo digo, tranquilícese, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Pero te explico, así como ella hay muchas mujeres y hombres que están sufriendo la problemática de la luz. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. También estoy gestionando eso. Porque necesitamos que Villa Ángela esté a la altura de las circunstancias. Además, acotamos hoy en la sesión, se estaba hablando de una universidad gratuita para todos los villangelenses. Bueno, tal vez se explicó mal algunos puntos de la misma. Ustedes vieron cómo el espacio de uso múltiple donde se hacen los carnavales. Bueno, la idea que tiene Alberto Pap, por pedido del señor Landricina, es que acá haya una escuela técnica, terciaria universitaria o una escuela técnica en la cual nosotros podamos ir a aprender una profesión. Y no hay un espacio. El espacio puede ocupar cualquier universidad de la provincia, de la nación, internacional inclusive, puede ocuparlo, pero tiene que tener un espacio para poder ocupar ese lugar para dictar sus clases. Entonces ese es el objetivo, hacer un sector de estudio que sea gratuito, que sea público y que de esta manera puedan ir tus hijos, mis nietos, mis vecinos, mis amigos puedan ir a ese lugar a poder capacitarse para que de esta manera el día de mañana sean alguien de bien y lleven su comida digna a su casa. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, el Internet lo que quiere ser un espacio público en el cual vayan mucha gente a poder capacitarse.
O sea, el espacio va a ser de la Municipalidad de Villa Ángel y va a ser cedido a las universidades y o escuelas que se deseen instalar. Por supuesto, va a ser de la municipalidad, así como el espacio de uso múltiple, similar a ese. Que bien el ejemplo que tenemos. Así como ese espacio va a ser un espacio de capacitación. Un espacio donde vos querés aprender electricidad, vayas y te puedas aprender electricidad ahí. Vos querés aprender a hacer cloaca, vayas a aprender a hacer cloaca. Por ejemplo, lo que se me ocurre en este momento. Entonces, eso es lo que estamos buscando nosotros acá en Villa Ángel. El intendente, con muy buen criterio, tomó la posta que le tiró en este momento don Luis Noticina, que estuvo el sábado pasado con nosotros acá en la zona, estuvo en Son de Fierro, bueno, con él fue el que le tiró esa idea hace 2 o 3 años y que ahora queremos que está fundamentado, porque el lugar está y la plata está. La plata está aprobada por el presupuesto. El presupuesto han aprobado en el 2024, para el 2025 y la plata está. Entonces, por lo tanto, se puede hacer esa obra. ¿Dónde es el lugar, Raúl? Juan Bautista Alberdi, por el norte, por el sur Mariscotti y por el este está la calle Osuna. Ese es el lugar, son 125 metros de longitud por 40 de fondo. O sea, casi enfrente de lo que es la usina. No, está al frente del predio. Al frente del predio está. Y es un lugar donde los parques habitualmente ocupan, o sea, todo el mundo conocemos el espacio, o sea, y un lugar equidistante donde cualquiera puede ir, de cualquier barrio puede ir ahí porque está cerca, para todos está cerca. Y se urbaniza el sector también. Entonces, un espacio que va a quedar muy lindo para la ciudad de Villa Ángela y que corresponde a Ferrocarriles, pero el convenio de Ferrocarriles lo tiene el intendente. Entonces, te explico, bueno, está todo claro, preciso y conciso para que nos entendamos entre todos. Y queremos una escuela pública y gratuita, eso es lo importante. Muchas gracias. Otra pregunta que te iba a hacer antes de que se vaya el amigo es con respecto a las cuadras de asfalto que las tenés ahí en carpeta, más o menos cuáles son y también son medio en algunas en esa zona. Bueno, son 20 cuadras de asfalto que pedimos anteriormente, pero en esta oportunidad pedimos que se aprueben 8 cuadras para hacer, con la plata que hay. Esas 8 cuadras son cierre de malla. Una es la cuadra del jardincito del colegio hermano. Una cuadra, Tucumán. Esa cuadra Tucumán, que va Boulevard de las Malvinas, para el cierre de malla. Cierre de malla sería. Después tenés otra que me estoy acordando, es la calle Constitución, que va del Sargento Zuna hasta Sáenz Peña. 2 cuadras son ahí. Otra. Y la otra es la Lavalle, Irigoyen y Alverde. Esos 100 metros hace mucho, porque la que sigue está la San Lorenzo ahí, o otra, y está asfaltada. Entonces, con eso cerramos la malla correspondiente ahí. Entonces, son 8 cuadras que en este momento, mira, no me estoy acordando, me acuerdo porque lo leí, pero no me estoy acordando. Acá le voy a mandar la fotito de las cuadras que se van a faltar, para que ustedes tengan y puedan transmitirlo como corresponde. Son 8 en total que vamos a aprobar cuando está en comisión. Espero que no siga durmiendo en comisión. Porque la plata está. ¿Dónde está la plata? Está en el banco. Está en el banco porque tiene recursos el intendente como para poder hacer las 2 obras. ¿Cuál es este problema de que pasan a comisión cosas que los vecinos tienen necesidad y que la están demorando en algunas comisiones? Muchas veces porque hay puntos que no están claros y precisos. Y otras veces por chicaneo político. Entonces te explico, es parte del folclore político ese tipo de cosas. Ojalá que no duerman las comisiones. Porque hasta ahora había un grupo de concejales que sí duermen en comisiones, está pasando lo mismo ahora. Entonces, ahora son presidentes ellos y pasa lo mismo. Entonces, realmente es algo que escapa por ahí a la buena voluntad y ojalá nos entendamos entre todos para el bien común. Muchísimas gracias, concejal. Gracias a ustedes.
Bueno, estamos con la concejal Olga Porro, ella nos va a comentar la sesión de hoy también, pertenece a la bancada del radicalismo aquí en Villa Ángela, radicalismo pro, así es, ¿no? Aquí en Villa Ángela, y nos va a comentar las cosas que sucedieron hoy aquí en lo que se trató, mejor dicho, en el Consejo Municipal de hoy, entre eso el tema de la escuela, bueno, hay un montón de temas que ella nos va a contar, vamos a ir enumerando, pero vamos a arrancar, por supuesto, con el de la escuela, que fue uno de los más importantes. Buen día, concejal. Buen día, Luigi, ¿cómo estás? Es así, bueno, acabamos de finalizar una sesión más del Consejo Municipal de la ciudad de Villa Ángela y bueno, y tratamos varios temas, pero los más importantes y más resonantes que fueron propuestas del Ejecutivo fue la construcción de un complejo educativo con una orientación técnica profesional y bueno, un proyecto que pasó a Comisión de Hacienda y Presupuesto y Asuntos y Legislación, bueno, por la importancia del proyecto y por las distintas aristas que consideramos que hay que analizar para que se lo apruebe. Y eso, bueno, se pidió con pronto despacho porque existen, desde el Ejecutivo plantea que existen los fondos para la construcción del mismo, pero bueno, hay varios puntos que necesitamos aclarar con respecto a eso, por eso pasó a comisión. Supongo que las comisiones ya están en marcha, estamos reunidos como día central los días miércoles después de cada sesión, sesionan todas las comisiones, así que yo supongo que apenas se reúnan la semana que viene, que si bien no tenemos reunión de consejo el 2 de abril, pero antes de esa fecha ya las comisiones se estarán reuniendo internamente. Así que todo, yo creo que podemos llegar a tener novedades después del 9 de abril, que va a ser la próxima sesión. Con respecto al asfalto. Sí, con respecto a otro proyecto que plantea el Ejecutivo, que considero importante, es el asfalto en 8 cuadras para cerrar mallas en la zona, en ciertas zonas de Villa Ángela. Bueno, nosotros pasamos a comisión, sugerimos pasar a comisión este proyecto porque nos parece que hay otras prioridades para agregar o para iniciar ya el asfalto, como por ejemplo las salas de salud Otaño Braverman y también el acceso a una escuela primaria que ya es un proyecto de ordenanza que existía, que se aprobó y que se postergó de alguna manera. Entonces, bueno, dijimos que merecía el trato en comisión y ver, lo consideramos importante también, por supuesto, el asfalto es 1021. Bueno, que necesitan un acceso asfaltado, ya está aprobado una ordenanza del año 2022 y bueno, y no se plantea eso, digamos, estas 8 cuadras como prioridad, como para comenzar a asfaltarse ahora, y bueno, nosotros creemos que eso que quedó pendiente es una prioridad, sobre todo porque estamos hablando de centros de acceso a centros de salud y a una escuela primaria. Otro que te iba a preguntar es sobre el tema del camión atmosférico, que también es importante y creo que ya tiene una resolución. Sí. Bueno, justamente estuvimos, la resolución 2427 que pasó a Hacienda y Presupuesto. Yo presido esa comisión junto con mi compañero en la vicepresidencia, Marcelo Posadas, y como integrante la concejal Valeria Castillo. Acabamos de reunirnos con respecto a ese expediente y resolvimos pedir ciertos informes a los distintos servicios del municipio, como es el de servicios públicos, para que nos informe con respecto a el servicio en sí, si existe, si está funcionando. Entonces, bueno, se cursaron las invitaciones para los responsables de ese área, como también invitar al señor Omar Albornoz de SAMEP para que nos dé su aporte y su mirada, porque tenemos
tenemos en conocimiento que estaría brindando SAMEP algún tipo de servicio y de ayuda a los vecinos también en colaboración al municipio. Así que bueno, cuando tengamos esa reunión, que va a ser para el 8 de la otra semana, el mes que viene, 8 de abril, nos vamos a reunir y vamos a tratar de elaborar algún tipo de dictamen con respecto a la compra de eso, si es que es necesaria, digamos, y de ser necesaria, por supuesto, aprobaríamos la compra. Otra cuestión que tiene que ver, ya se acerca el 2 de abril, bueno, el saludo para los veteranos Malvinas. Bueno, vaya mi afectuoso saludo a los veteranos de Malvinas y que estaremos acompañándolos este próximo 2 de abril. Muchísimas gracias y buena semana. Bueno, gracias Luigi, igualmente para vos. En el día acá del homenaje a la mujer lo encontramos un amigo de la casa, con su nuevo emprendimiento, al amigo Ruiz. Contanos este nuevo emprendimiento que tenés, que por supuesto es radio, pero tiene sus especificidades. Contanos de qué se trata. Bueno, gracias primero, antes que nada Luigi, gracias por la nota. Y sí, efectivamente, estamos en un nuevo emprendimiento. Desde el 10 de marzo comenzamos esta nueva etapa con una radio nueva, propia. Gracias a Dios, que era un sueño un poco. Uno que comienza esto hace 17 años, pensaba siempre poder llegar a lo propio. Tuve muchos lugares por donde pasé y a los cuales estoy re agradecido porque en cada uno de ellos adquirí experiencia. Pero logramos este 2025 poder adquirir una radio, es la 106.1, se llama Gente de Pueblo Radio. Y bueno, el objetivo justamente es poder unificar nuestro portal, que era Gente de Pueblo, bueno, también ahora sumarle la radio, que era un poco siempre la premisa, ¿no? Y bueno, nuestro objetivo como siempre es brindarle la información, estar donde está la noticia, poder ser el nexo entre la gente, los funcionarios y cumplir la función principal que tiene la radio de acompañar, de entretener y sobre todas las cosas informar, ¿no? Sí, tenés, aparte de esa cuestión, tenés programa a la mañana en vivo, estás vos. Exactamente, el programa principal de la mañana estoy yo de 9 a 12, de lunes a viernes, y bueno, después hay una programación local propia, nuestra, que es variadísima. De lunes, martes y miércoles hay un programa musical a la tarde, a la noche se viene iglesias también que se suman, después... Que tienen su programa. Que tienen su programa, después se viene también todo lo que tiene que ver con la parte folclórica, que es una de las cosas que incorporamos este año y en esta nueva casa, que se va a venir los sábados, están la gente del Club de Leones también ahí para confirmar, o sea, hay un abanico realmente importante y todos están representados allí en los diferentes programas y en los espacios que generamos allí desde Gente de Pueblo Radio. ¿Qué diferencia hay de ser, digamos, empleado, trabajar para una radio, a ser dueño? Más nervios, más responsabilidad, pero por sobre todas las cosas una satisfacción. Vos sabés que es un sueño personal, familiar, de amigos que ya no están. Y bueno, lograr eso realmente el día que hicimos la apertura me emocioné mucho porque sentirla como propia es otra cosa. Y sobre todo siempre dar gracias a Dios, que fue el que fue guiándome y acompañándome a lo largo de todo este tiempo para lograr esto. Más en estos momentos tan difíciles donde el periodismo y los medios están, digamos, como en controversia. Exactamente, pero bueno, nosotros levantamos siempre la bandera de poder informar, de poder estar. De hecho, en esta semana, en estos 3 días primero que estuvimos al aire, ya estuvimos haciendo eso y bueno, nos alegra y nos satisface mucho la respuesta de la gente que se suma, que nos acompaña, que estaba en el medio anterior, pero que se vino con nosotros también en la casa propia, así que estamos súper contentos y bueno, invitar a la gente que se siga informando con nosotros. 106.1 es nuestra radio, en todas las plataformas. Gente de Pueblo se llama así, ¿verdad? Gente de Pueblo Radio. En todas las plataformas estamos así como Gente de Pueblo Radio, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, donde transmitimos en vivo durante toda la parte del programa principal de la mañana y los programas también a la tarde. Y bueno, ahora para despedirnos te voy a pedir una primicia, a ver, para mañana, a ver qué tenés.
No, para mañana vamos a estar con mucha información. Vamos a seguir con el caso de los allanamientos que se dieron en el día de hoy, sí. De hoy, y bueno, vamos a tener una palabra muy especial también de una obra que fue largamente esperada y que finalmente se inauguró el día martes, con la presencia del gobernador. Vamos a hablar con una de las autoridades que nos va a contar un poco cómo fue ese proceso y lo que representa para ellos tener hoy su propio establecimiento educativo. Bueno, muchísimas gracias, Dani, y éxitos para todo el tiempo que le espera a esta radio y a este nuevo proyecto tuyo. Muchísimas gracias, Luigi, por acompañar. Muchísimas gracias. Estamos en la Plaza Central de Villa Ángela con la doctora Altaves y su equipo aquí del Hospital Salvador Massa de nuestra ciudad. Bueno, están haciendo una campaña, cuéntenos de qué se trata. Sí, buenos días. Estamos acá en el cierre del mes de la lucha contra la tuberculosis, que estuvimos haciendo estas acciones en distintos lugares de la provincia, en la zona metropolitana, también en Villa Ángela, en Castelli, en Sáenz Peña, en General San Martín. También teniendo en cuenta que el 24 de marzo fue el Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Y eso por qué queremos hablar de esta enfermedad? Porque es una de las más prevalentes, enfermedades infecciosas más prevalentes en nuestra provincia. Quiere decir que es una de las provincias con mayor número de personas enfermas con esta patología, y por eso es importante que todos podamos conocer y consultar, que puedan consultar a tiempo las personas que tengan algún síntoma. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? ¿Cómo se produce más o menos sintéticamente, digamos? Esta enfermedad la produce una bacteria que se llama bacilo de Koch y que se transmite cuando una persona que está enferma habla, canta, grita, tose o estornuda fundamentalmente, y entonces salen esas pequeñas gotitas con las bacterias, y una persona que está sana, al respirar el mismo aire en un ambiente cerrado, que permanezcan durante muchas horas, entonces puede infectarse y puede, a lo largo del tiempo, puede llegar a enfermarse. ¿Cuáles son los tratamientos más o menos que hay para esta enfermedad? Los tratamientos son vía oral, son comprimidos, son antibióticos que vienen en combinación y que se toman durante 6 meses mínimamente, algunas veces más, y que se encuentran disponibles a través de salud pública. Doctora, le vamos a hacer una pregunta porque por ahí la gente nos consulta, los vecinos. ¿Y cuáles son más o menos los síntomas para que las personas más o menos puedan tener una...? Generalmente cuando una persona está enferma tiene tos y catarro que dura 15 días o más. Es una enfermedad de larga evolución, no es como, por ejemplo, gripe, como una gripe o como el COVID. Puede a veces comenzar así, pero los síntomas se van alargando en el tiempo. Entonces, tos y catarro durante 15 días o más, fiebre que puede ser a la tarde o noche, también mucha sudoración durante la noche, pérdida de peso que no se explica, es decir, adelgazamiento que no se explica por otra causa, también sensación de desgano, de cansancio, como de falta de aire, y en algunos casos más avanzados también catarro con sangre. Por eso es que ante alguno de estos síntomas es conveniente consultar al centro de salud, al hospital o al médico de confianza que uno tenga, y poder plantearle incluso esta situación, de tratar de ver si no es tuberculosis, porque esto se puede diagnosticar de una forma sencilla, con una radiografía de los pulmones, una radiografía de tórax y un examen del catarro. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes aquí en Villa Ángela, doctor? Vamos a estar durante esta mañana. El operativo que está también, que tiene que ver más que nada con atención que se está dando en uno de los centros de salud, pero esto acá en la plaza durante el transcurso de la mañana de hoy. ¿Y cuándo se va a volver a repetir en otro momento? Y vamos a estar publicando cuándo vamos a estar nuevamente por acá. Por acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Para acá, Carlos. Yo desearía que las chicas te cuenten cómo estamos trabajando nosotros acá en el Hospital Salvador Massa acerca de esta patología, para que los pacientes
sepan en qué horario, qué días se pueden acercar, hacer la consulta pertinente. Aquí en la localidad, sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros estamos a cargo del servicio de infectología que funciona en el Hospital Salvador Massa. Que es muy importante, Güema, ya desde COVID ya estuvo mucho tiempo. Exactamente. Así que bueno, decirle que estamos de lunes a viernes, por la mañana. El doctor hace consultorio de infectología todos los miércoles por la tarde. Los turnos que se le da no tienen que ir a sacar turnos, solamente nosotros los anotamos por orden de llegada, no tienen que madrugar, no tienen que nada. Se acercan a nuestro servicio y nosotros, cualquiera de los que estamos, le otorgamos los turnos. Como decía la doctora, a nosotros nos tocó acá como localidad, nos tocó el cierre de esta campaña que se está haciendo por el mes de la tuberculosis, así que sumamos... Pero pueden ir por otras enfermedades también. Sí, totalmente. En nuestro servicio no solamente el doctor está a cargo de lo que es tuberculosis, sino también de lo que es chaga, de lo que es lepra, lo que es sífilis, que hoy en día también aumentó mucho los casos, HIV también. Y hoy por eso sumamos a esta campaña de tuberculosis los chicos que están haciendo control de signos vitales, control de glucemia, la posta de vacunación. Sí, vemos que también ahí atrás también hay... Tenemos el laboratorio que están haciendo testeos de HIV, tenemos la nutricionista, porque es algo que también está todo dentro de lo que es la enfermedad de la tuberculosis, ¿sí? Así que, como decía la doctora, nos quedamos durante toda la mañana, le esperamos a la gente para que puedan estar acercándose, aprovechar. Y lo van a repetir. Y lo vamos a seguir repitiendo, por supuesto, porque es una enfermedad que está aumentando mucho. Antes solamente se pensaba que solamente era un sector o X personas que podían contagiarse de esa enfermedad, pero hoy en día vimos que ya no es así. También vemos mucha gente del centro, mucha gente criolla, de la clase media que se están contagiando. Entonces queremos que tomen conciencia la gente, ¿sí? Lo bueno, como decía la doctora, es una enfermedad también que tiene cura, si bien el tratamiento es largo, pero se pueden curar, ¿sí? Y en el servicio aparte estamos todo el tiempo haciéndole seguimiento al paciente, ¿sí? Para que no abandone el tratamiento, para ver cómo va yendo, control de radiografías constantes mensuales, un trabajo en equipo con lo que es laboratorio, nutricionista, asistente social, para que puedan visitarlos en los domicilios cuando ellos a veces dejan de acercarse al servicio, dejan de tomar a veces la pastilla. Sí. Porque como el tratamiento es muy largo, por ejemplo, se abandona. ¿La pastilla también se la provee en el hospital? La pastilla nos provee la provincia, es todo gratis, así que nosotros eso damos muchísimas gracias porque nunca nos faltó medicación, siempre tenemos para proveerle. Así que bueno, eso es más o menos lo que tenemos para comentar, que el servicio del Hospital Salvador Massa está funcionando el servicio de infectología que está a cargo de todas estas enfermedades. La señora iba a agregar Solamente iba a decir eso, que la importancia de que nos provea la medicación al ministerio, que nunca nos faltó porque es una medicación muy cara. Muy cara, vale la pena. De forma gratuita es una gran ayuda, una gran ayuda. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, estamos con Andrea, que es la flamante bioquímica de nuestra localidad aquí, del Hospital Salvador Massa, salud pública que es tan importante. Bueno, nos va a contar la tarea que están haciendo ahora con la campaña esta. Buen día. Buen día. Hoy en el marco de finalizar, digamos, toda esta campaña, nosotros estamos acompañando hoy al servicio de infectología, que está quien lleva a cargo todo esto. Y nosotros hoy abocados a testear BDRL, HIV y lo que se solicita. Pero hoy estamos para testear BDRL y HIV. Hay mucho trabajo, hay muchas personas que se hacen estos análisis en el hospital. En el hospital sí. ¿Es en el único lugar que se está haciendo ahora aquí en Villa Ángel o hay otro lugar? No, todos los laboratorios se supone que testean en el hospital. Hoy es la demanda voluntario. Si bien cualquier tipo de paciente que quiera voluntariamente ir a testearse, solo tiene que ir con su documento. Es todo gratuito, ¿no? Es gratuito, confidencial, así que
importante. Sí, sobre todo elegir saber. Claro, sobre elegir todo. saber. Nosotros en Villa Ángela tenemos una alta tasa de pacientes. Eso le iba a preguntar. Una alta tasa de pacientes y lo que más me preocupa el rango etario al que está más afectando, que es adolescentes y chicos jóvenes. Que son muy descuidados por ahí. Los chicos salen, andan, van, vienen, los contagios. No te imaginas un chico de 17 años. Estamos hablando de contagios también por infecciones sexuales. Ya sea tanto anal, todo tipo de relaciones sexuales. Sí. ¿Sí? Te imaginas que esa población en la flor de la edad. ¿Y qué enfermedades son más o menos las que en ese aspecto con los que tienen que ver y que son difíciles de detectar también? Por ahí la persona convive con esa enfermedad y si no tiene un análisis no se da cuenta. Y BDRL y HIV, las dos. Eso se hacen gratuito y confidencial en el hospital. Gratuito y confidencial. El paciente va, solicita que quiere... ¿El turno solicita ahí en el laboratorio? Puede ir a demanda. Puede ir a demanda. Si tiene un pedido médico, por supuesto, se le organiza, se le prepara un turno, todo, pero si el paciente voluntariamente decide ir a testarse, no hay necesidad de un turno. Que son por sangre, ¿no? Por sangre, sí. Es una gotita de sangre a un cassette y obviamente si necesitáramos aplicar alguna técnica más porque tenemos algunas sospechas, se hace una extracción y se corrobora, se confirma todo. ¿Cómo están las instalaciones del hospital en la parte de bioquímica? ¿Cómo está funcionando? Y bueno, ediliciamente esperando el laboratorio nuevo. Esperando el laboratorio nuevo. Relativamente tenemos todo. Obviamente con las falencias que pueda tener, pero esperando ansiosamente el laboratorio nuevo. Donde podamos tener más comodidad. Está previsto equipamiento nuevo. Mejorar los servicios. Sí. Sobre todo la rapidez, ¿no es cierto? Por supuesto. Poder abarcar más, equipos más grandes, equipos más nuevos. Si bien hoy por hoy, en el sector que yo estoy, el equipo es nuevo, se espera para el laboratorio nuevo un equipo más grande, inclusive está previsto para bacteriología, por ejemplo, para este tipo de testeos, un equipo que va a hacer PCR, o sea, que va a detectar el genoma viral o en este caso el genoma bacteriano. O sea, está previsto equiparnos con otra tecnología de otra manera, sí. Bueno, muchísimas gracias. Reiterar el pedido a la población para que se hagan los análisis que no hay que asistir. Reiterar que es confidencial, es gratuito. En el caso del HIV, cuanto antes se detecte, cuanto antes, si bien no hay cura, hay un tratamiento que inclusive puede llegar a una carga viral indetectable que te permite una vida tranquilamente normal, ¿sí? Por supuesto con los recaudos médicos y condicionamientos, pero un tratamiento a tiempo, llegar a tiempo te permite una vida más saludable, una vida sexual feliz. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Ahí estamos. Estamos con Silvana que nos está contando sobre el tema de la alimentación para lo que es el paliativo, digamos, para la enfermedad de la tuberculosis. Bueno, buen día y contanos el tema. Buen día. Bueno, dentro del tratamiento para tuberculosis es súper importante enfocarse en la alimentación porque estos pacientes suelen experimentar pérdida del gusto,
náuseas, lo que condiciona la ingesta de alimentos, también tienen pérdida de masa muscular, pérdida de peso. Por eso es tan importante que ellos tengan un buen aporte calórico, un buen aporte en proteínas en su alimentación, que la alimentación sea de preparaciones sencillas, de fácil digestión, hidratarse con agua. Y bueno, todo lo que tenga que ver con alimentos, digamos, proteicos, como te dije, que tenga que ver con carnes, huevos, lácteos, una alimentación enfocada en el aporte calórico. Con respecto a la fruta, veo que también has traído acá, son frutas bastante bien indicadas, ¿cierto? También porque aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, que son súper importantes, digamos, para la restauración, la recuperación. ¿Deben consumir más cantidad o más calidad, sería en este caso? Tienen que consumir más calidad en aporte calórico, ¿sí? Que los provee los hidratos de carbono complejos, que sería todo lo que son cereales y harinas, como el pan, el arroz, fideos, avena, todo lo que son las preparaciones con hidrato de carbono complejo, y grasas que sean grasas saludables, por ejemplo, el aceite de una semilla, que sea de maíz, que sea de girasol y no sea semilla de mezcla. Que sea un aceite de consumo crudo, ¿no? Que se realice en frituras, que sean preparaciones que no sean a base de fritura, que no alteren el aparato digestivo de las personas. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Luis.